Así inicia la grabación. Vale. Vale, Javier, muchas gracias. Perfecto, magnífico. Listo, entonces hacemos un repaso rápido, como lo venimos diciendo, y hemos dicho que diariamente tomamos decisiones financieras, como comprar una casa, comprar un carro, hacer un préstamo o pedirle un préstamo al banco, en fin. Sí, hemos dicho que antes de mirar las finanzas es importante mirar el entorno económico de la empresa, las circunstancias del ámbito mundial, las circunstancias del orden nacional, las circunstancias de un sector empresarial específico. Eso es importante. Hemos hablado de la contabilidad, hemos dicho, hemos hecho hemos dado una definición de qué es contabilidad, sin embargo, pues lo estuvimos discutiendo, estuvimos mirando el concepto a profundidad, nos quedamos con una de muchísimas definiciones que puede haber, y es que la contabilidad es la lectura de un contexto, una organización y o una situación para informarla, ¿verdad? Hablamos de los usuarios de la información contable, ¿sí? Los gerentes, la estructura de dirección de una organización, inversionistas, entidades de crédito, bancos, proveedores clientes, colaboradores, el Estado, la DIAN, analistas de negocio. Y decíamos que a cada uno le interesa por alguna razón, en general porque a cada uno le interesa ver si le está yendo bien a la empresa, ya sea para invertir o para ser parte de la empresa, o porque ya es parte de la empresa, o porque le quiere vender a la empresa, o porque quiere que esa empresa pues liquide los impuestos de manera adecuada, porque esos impuestos significan entonces ingresos para el Estado, en fin. Hablamos de los tipos de contabilidad, de la contabilidad pública y privada. Dijimos que la contabilidad pública hacía referencia a organizaciones que están obligadas a publicar sus estados financieros y en el caso privado pues no están obligados. Veíamos la fórmula de la contabilidad, activos igual a pasivos más patrimonio, dábamos ejemplos. Hablábamos de la contabilidad y su relación con las finanzas. Sí, un poco hablábamos también de qué era gestión financiera, de qué buscaba, maximizar el valor de la compañía, hacer análisis y planeación financiera, tomar decisiones de inversión. ¿Para qué? Para maximizar el valor de la compañía. ¿Sí? También con estrategia financiera. Hablábamos de 4 objetivos financieros. 1, ser rentable. 2, tener liquidez. 3, ser solvente. 4, generar valor. Y pues hablábamos de qué era cada uno de esos, en qué consiste cada uno de esos objetivos. Hablábamos de la estructura para gerenciar financieramente. Decíamos que era importante saber de introducción a la contabilidad, saber de análisis y planeación financiera, saber de decisiones de inversión y saber de estrategia y de finanzas corporativas. Repasábamos los estados financieros, decíamos los estados financieros, pues tenemos el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general, tenemos el estado de flujo efectivo. Dijimos en esta clase vamos a hacer énfasis sobre todo en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Decíamos que en el estado de resultados podemos encontrar los ingresos, los costos, gastos, las diferentes utilidades, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad de impuestos, utilidad neta, ¿sí? Los gastos financieros, el pago de impuestos. Y decíamos que en el estado de situación financiera podemos encontrar activos, pasivos y patrimonio, dando ejemplos de cada uno de esos elementos. ¿Sí? Decíamos que los diferentes estados financieros se relacionan entre sí y veíamos ejemplos. Hablábamos de que la información financiera o contable todo el tiempo está cumpliendo un ciclo. Todo el tiempo hay transacciones, pero esas transacciones se deben registrar y se deben reportar para que alguien tome decisiones. Hacíamos énfasis solamente en el concepto de planeación. Decíamos que es un proceso continuo, ¿verdad? Que esa planeación tiene que hacerse de manera permanente para anticiparnos a lo que va a pasar, para tener una hoja de ruta, para anticiparnos a los problemas, para no esperar muchos años para darnos cuenta que algo está mal o que algo no se hizo. ¿Sí? Decíamos que la planeación tiene unas barreras, pero que esas barreras se pueden superar con estrategias.
hablábamos de, en ese sentido de planear, nos daba la idea de hacer una introducción de qué era presupuestos. Y llegábamos a la conclusión de que los presupuestos pues se pueden hacer sobre los mismos elementos de los estados financieros que ya vimos, sobre los ingresos, sobre los costos, los gastos, las utilidades, ¿verdad? Y decíamos que se puede presupuestar pues diariamente, se puede presupuestar semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, y que normalmente las compañías pues tienen unos cortes de seguimiento, unos ejercicios, digamos, de planeación, de verificación, de presupuestación, que normalmente son mensuales, trimestrales, anuales. Empezamos entonces, después de haber hablado un poco de lo que era presupuestar, de lo que era planear, empezamos a hablar de planeación financiera y ya le empezamos a meter, digamos, ese apellido. Ya no teníamos el nombre de planeación, sino el apellido. Y es que todo eso que nosotros hablamos en términos de planeación y también de presupuestación, pues es aplicable a la parte financiera. La parte de presupuestación pues era un poco evidente, pero decíamos que la planeación financiera pues básicamente es muy importante para nosotros hacer ejercicios y hacer, digamos, o ejercer la actividad permanente de gerenciar financieramente. Y llegamos a lo que eran dos herramientas para hacer planeación financiera. La primera, el análisis vertical. Y allí nos quedamos, ¿cierto? Entonces, decíamos que ese análisis vertical, ¿verdad? Se tenía que hacer y se llama vertical porque es como hacer una cosa encima de la otra o hacer una cosa debajo de la otra, ¿sí? Y se trataba, y ahí quedábamos en la clase pasada, se trataba un poco de mirar, ¿verdad? Ciertos elementos de referencia en términos numéricos, pero nos empezamos a hacer unas preguntas. Empezamos a hacernos una serie de preguntas alrededor de qué es ese análisis vertical. Y pues ahí nos cogió casi que el final de la clase pasada. ¿Cierto? Entonces, pues acá nos vamos a tratar de hacer esas mismas preguntas porque necesitamos estar claros no solamente de qué es el análisis vertical, que es muy sencillo, sino para qué nos sirve. ¿Sí? Y en torno a eso, pues entonces les voy a presentar pantalla, les voy a compartir pantalla. Y con base en eso vuelvo y pregunto. ¿Sí? Ahí está la pantalla. Me avisan si no la ven. ¿Sí? Y entonces yo les pregunto, esto que estamos viendo aquí, ¿qué nos dice? Ya lo estábamos repasando al final de la clase pasada. ¿Qué nos dice esto que nosotros estamos viendo aquí? ¿Quién me dice? Es un estado de resultados con un análisis vertical sobre los ingresos. De acuerdo. Es un análisis vertical sobre los ingresos, es decir, que nos está dando el resto de los elementos del estado de resultados, nos lo está dando con respecto al ingreso. Eso es cierto, Lila, pero si queremos hacer más énfasis o ser un poco más profundos, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Quién me hace la traducción de lo que eso significa? Buenas noches, compañeros. Sí. Profe, pues en mi criterio, pienso que lo que este análisis vertical nos está diciendo es el comportamiento que han tenido los costos, los gastos de esta entidad, de esta empresa, y cómo se han comportado con respecto a los ingresos totales de la compañía en un periodo determinado, que en este caso es del año 2017. Sí. Perfecto, eso es tan cierto como lo que nos dijo Lila, Fabián, ¿cierto? Ahora, ¿qué más? O sea, es decir, yo quisiera que alguien me dijera
porque eso que lo están diciendo es cierto y son muy buenos aportes. Y gracias por esos aportes, ¿no? Pero ahora yo quisiera que me digan algo más, que me traten de explicar de una manera sencilla como qué encuentro yo ahí. Ya en la clase pasada dijimos cómo se hacía el cálculo del análisis. El análisis es esta columna, ¿cierto? De porcentajes. Y decíamos, perfecto, ¿de dónde sale este 73.2%? De dividir 1.655 entre 2.262 y multiplicarlo por 100. Eso les debe dar 73.2. Y de pronto unos números más, ¿verdad? Entonces decíamos, perfecto, ese era el costo de ventas. Ahora, el gasto de ventas y administrativos, pues sale de 327 entre 2.262. Multiplicado por 100, eso da 14.5. Pero perfecto, ya sabemos que ahí está el análisis. Ahora, ¿qué podemos nosotros de alguna forma concluir de esos números? Profe, buenas noches compañeros. Sí, ahí. Bueno, profe, aquí se puede concluir de acuerdo a estos resultados, pues de que es una empresa que está dando utilidades. Por ejemplo, esa es una conclusión, ¿sí? Y es que la empresa, Javier, está en verde en términos de utilidades. Es decir, que los ingresos están por encima de los costos y los gastos, ¿sí? Sí, Y de claro. los impuestos y de los gastos de interés. Entonces, oiga, está quedando algo, ese número no es negativo. Entonces, por ejemplo, esa es una primera conclusión, Javier, ¿sí? Que la empresa está dando utilidades. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir alguien al respecto? Porque hay mucho más que eso. Y parece un tema sencillo o parece evidente la conclusión que nos da Javier. Pero realmente, digamos, si estos ingresos son de 2.262 millones de dólares, quiere decir que la empresa tiene una utilidad neta de 86 millones de dólares. ¿Le sirve a alguien 86 millones de dólares? Pues me dicen si sí o si no. Simplemente a manera de ejemplo. Entonces, digamos, es una buena conclusión. Oiga, esa compañía, no importa lo que esté facturando o dejando en ingresos, pues es una compañía que está dejando utilidad. Es un modelo de negocios que está dando utilidad. ¿Alguien más me iba a decir? Pues yo diría que la base vertical podemos inferir como que la proporción de cada elemento que se encuentra ahí en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, podemos deducir que o sea, de cada 100 pesos que la empresa vende, se pueden estar destinando el 73,2% para producir o comprar materiales, bienes, Perfecto. y O sea, por ejemplo, en los gastos. claro, entonces, Camilo, no te escuché lo último. Sí, no te escuché lo último de pronto por algún problema de señal. Pero sí, lo que ya nos empieza a decir Camilo, ya él empieza a hablar del costo de venta, ¿cierto, Camilo? Y nos empieza a decir, oiga, ojo que para yo, digamos, producir lo que quiera que sea que haga esta compañía, yo necesito llevarme en gastos el 73.2% de los ingresos, ¿verdad? Entonces, esa es otra conclusión. Ahora, alguien que me diga otra. Hay varias conclusiones allí, ¿no? Varias que podemos sacar. ¿Qué más me pueden decir? Está dando utilidades, perfecto, para yo producir lo que quiera que sea que haga esta compañía o para poderla funcionar, significa que me estoy llevando el 73.2% en el costo de ventas, el 73.2% de los ingresos. ¿Qué más? Podemos hablar de este estado de resultados. Bueno, yo voy a tratar de dar una idea, ¿sí? Y es, se supone que cuando uno habla de ingresos, uno debería tratar de trabajar para que los ingresos sean como
altos, bajos, poquitos, Altos, profe. lo más altos posible, ¿cierto? Lo más altos posible. Se supone que nosotros deberíamos trabajar para que los ingresos sean lo más altos posible. Y se supone entonces también que deberíamos trabajar todo el tiempo por reducir costos y gastos, ¿cierto? Se supone. Perfecto. Entonces, si nosotros todo el tiempo, porque claro, algún financiero dirá, oye, la estrategia aquí es bajar costos y gastos, sí, pero primero dígame cómo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para bajar costos y gastos manteniendo o aumentando los ingresos? Eso no es sencillo, pero pues sí, más o menos eso es lo que nos indican los financieros que hay que hacer. Pero pues hay que tratar de escarbar en ese ejercicio. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos que disminuir los costos y los gastos, ¿por dónde arranco? Si yo sé que tengo que disminuir los costos y los gastos, ¿por dónde arranco? ¿Quién me dice? ¿Por dónde Profe, arranco? buenas. Ejercicio, sí. Sí. Bueno, no sé, a mí se me ocurre una cuestión aquí, y es que estamos hablando de disminuir los costos, sí, pero no necesariamente Sí. estamos hablando de disminuirlos en moneda, en pesos. Sí. Sí, podemos estar generando más costos, pero mayores ingresos, y en niveles de porcentaje se está disminuyendo ese costo. O sea, estamos Así generando es. mayor utilidad. Entonces, debemos empezar por el aumento del ingreso, ya sea con inversiones que nos aumenten esos ingresos y se vea reflejado el porcentaje. Bueno, más o menos, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices, Mario, pero aún así, si nos quedamos en los costos y los gastos, porque ya dijimos que los ingresos vamos a tener que, siempre la idea es aumentarlos lo que más podamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los costos y gastos, hablamos de tratar de disminuirlos lo que más podamos. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, si yo sé o si todos sabemos que los costos y los gastos los tenemos que disminuir, ¿por dónde arranco? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Porque ese análisis, estamos hablando de que el análisis vertical nos debe servir a nosotros para algo. Entonces, se supone que aquí están los números y esos porcentajes. Ya sabemos en qué consiste el ejercicio. En tratar de dividir cada uno de estos elementos del estado de resultados entre los ingresos. ¿Sí? Entonces, la base del análisis son los ingresos. Ahora, si yo tengo que disminuir costos y gastos, sé que tengo que disminuir costos, ¿por cuáles arranco? ¿Por cuáles de los costos y gastos arranco? Si yo quiero hacer un plan de disminución de costos y gastos en general, ¿por cuál me voy primero? Por Mano de obra. disminuir, Por variables. por la mano de obra, Creo ¿por que hay que qué? clasificar los costos. Los Tiene que costos de saber. venta. Adelante, Lila, y de pronto, sí, por el costo de ventas, alguien dijo, qué pena, Lila, que te interrumpiera, pero por el costo de ventas, Lo que ¿quién pasa me es que dice yo por qué? escucho muy retrasada. Me avisan, ¿no? Si no me están escuchando bien, me avisan, yo busco la manera de cambiarme de red, a ver. Pues se Sí, pero escucha con mucha interferencia, Sí, se se escucha con escucha mucha como una interferencia. interferencia y un poco entrecortado a veces. con mucha interferencia, bueno, déjenme, yo reviso aquí, me cambio de conexión y espero que la cosa mejore. A ver. Por favor, me dicen. Permítanme, yo me Se quedó, ¿cierto? Se le congeló la imagen y la voz. Sí,
Se le congeló la imagen. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, un poco mejor, sí, señor. ¿Mejor? Bueno, Sí, ustedes me avisan y aquí buscamos la manera de... mejor. Perfecto, ustedes me avisan, por favor. Entonces, decíamos que listo, alguien dijo por aquí que teníamos que arrancar por el costo de ventas. ¿Quién me dice por qué por el costo de ventas? ¿Quién me dice por qué por el costo de ventas tenemos que arrancar? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que no tenía buena conexión. Sí, alguien me dijo que debíamos arrancar si estamos buscando el ejercicio de disminuir costos. Alguien me dijo que debíamos arrancar por el costo de ventas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Ahí me imagino que están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, la vemos. Profe, podríamos decir que es porque es donde se va la mayor parte de nuestros ingresos, o sea, como que es el elemento o un rubro más pesado. Totalmente, Camilo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta sin duda, ¿sí? Y es, oiga, pues si es el costo que más pesa sobre los ingresos, pues yo debería arrancar por ahí, ¿sí? Yo debería arrancar por ahí. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, yo me enfoco en los gastos de intereses, los gastos de intereses solamente pesan el 2.2% de los ingresos. Luego, entonces, si yo hago un esfuerzo gigantesco para disminuir esos gastos de intereses, solamente voy a pegarle a ese 2.2%. Mientras que si, por ejemplo, nosotros hacemos un esfuerzo enorme y logramos disminuir, por ejemplo, a la mitad los costos de ventas, el impacto también es enorme en la organización. ¿Sí? Entonces, pues nosotros arrancamos primero por el costo de ventas. ¿Por qué razón? Porque es el que más pesa en los ingresos. Si pesa tanto en los ingresos, pues nosotros arrancamos por el costo de ventas, ¿verdad? Y si arrancamos por el costo de ventas, ¿por cuál seguimos? Con los gastos de venta y administrativos. Por los gastos de ventas y administrativos. Entonces, realmente el análisis vertical a nosotros nos da una referencia porcentual, ¿verdad? En este caso de los ingresos, de cómo está más o menos 14, 5, porcentualmente 18, hablando 13. cada uno de los rubros con respecto a los ingresos. Y nos empieza a decir a nosotros de por dónde debemos empezar un ejercicio, digamos, de priorización, que puede ser además permanente, de tratar de disminuir esos costos y los gastos. Pero no puede ser porque sí. Es la base, digamos, de la planeación y de definir hojas de ruta y de lo que nosotros hemos dicho que hay que hacer, que es analizar, planear, ¿verdad? Y tomar decisiones es un poco hacer ese ejercicio. Entonces el análisis vertical sí nos dice ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos dice por dónde debemos arrancar. Sí, también nos dice que, pues, no tanto nos dice como que hay que trabajar siempre en tener más ingresos, pues eso, digamos, casi que está digamos, una conclusión que no necesariamente se saca del análisis vertical, es una conclusión, digamos, permanente que hay que tener presente y que hay que trabajar porque esos ingresos, en la medida de lo posible, suban siempre. Pero sí nos da un ejemplo o nos da un parámetro de referencia al análisis vertical de cómo está mi estructura. Entonces, así como nosotros decimos, perfecto, el costo de ventas pesa bastante, también podríamos decir, oiga, sí, para yo, por ejemplo, llegar o trabajar por 3.8% de la utilidad neta, entonces tengo que tener un parámetro base 100. ¿Qué quiere decir eso en español? ¿Verdad? Que por cada 100 pesos de ingreso, yo voy a tener 3.8 pesos de utilidad neta.
O por cada, por ejemplo, 100 millones de pesos, yo voy a tener 3.800.000 de utilidad neta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya yo sé que para obtener 3 millones de pesos, 3.800.000 pesos de utilidad neta, yo tengo que tener ingresos mínimo por 100. Porque si tengo ingresos menores a 100, pues de pronto puede que no tenga utilidad neta, ¿sí? O puede que la utilidad neta en algún caso sea cero, o puede que la utilidad neta en algún caso sea negativa, ¿verdad? Entonces, el análisis vertical sí nos permite a nosotros llegar a una serie de conclusiones, tales como, oiga, los costos de venta me pesan el 73.2% de los ingresos. Oiga, esta es una compañía que deja utilidad neta. Pero perfecto, si yo quiero saber cuántos recursos, ¿verdad?, quiero yo tener de utilidad neta, también tengo que saber cuánto de ingresos tengo que generar. Entonces, si ustedes lo quieren volver, ¿verdad?, esos 100 y ese 3.8 lo quieren volver en una base numérica, pues básicamente usted dice, mire, por cada 100 millones de pesos que yo genere, pues tengo 3.8 millones o 3.800.000 pesos de utilidad neta. Y así también con los otros elementos, como los dividendos. Ah, usted quiere tener dividendos. Perfecto. Por cada 100 millones de pesos que usted venda o genere ingresos, entonces va a tener 1.900.000 pesos de dividendos. ¿Sí? Entonces el análisis vertical sí nos dice a nosotros como ese parámetro y nos debe decir algo más que sencillamente hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio es lo más sencillo que hay y es generar unas divisiones con una calculadora en Excel, en fin, pero el análisis vertical nos debe decir algo más a nosotros, ¿verdad? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta? Pues sí, suena una herramienta sencilla y es sencilla. Claro, porque es sencilla, entonces, pues es una herramienta que es de fácil aplicación. Y es importante para que nosotros la apliquemos, pues que sea de fácil aplicación. ¿Listo? Entonces, esa es la herramienta número 1. Ahora, si existe un análisis vertical, lo lógico es que exista un análisis de qué otro tipo. Horizontal, profe. Un análisis horizontal, como dice Carlos, ¿verdad? Lo lógico es listo, perfecto. Si yo puedo analizar una cosa encima de la otra, entonces, pues yo también puedo analizar una cosa que está al lado de la otra, ¿verdad? Y en el análisis vertical yo estoy mirando el mismo periodo de tiempo. En este caso, como dijeron algunos de ustedes, el año 2017. Es lo que estábamos viendo nosotros en el análisis vertical, ¿verdad? Y en el análisis horizontal, pues aquí les voy a proyectar un ejemplo de análisis horizontal. Y en ese análisis horizontal, entonces tenemos ya no un año, sino 2 años. Solamente para que no se confundan, aquí en la columna izquierda, pues estamos analizando el año 2017 y aquí en la derecha el año 2016. ¿Por qué así? Bueno, porque así nos lo presenta uno de los libros que tenemos aquí dentro de la bibliografía. Y también, digamos, es recurrente que de pronto, ¿verdad? En el año en el que yo estoy esté a la izquierda y el año pasado esté a la derecha. Eso lo podemos ver. También se puede ver al revés, por supuesto, se puede ver al revés. El año 2016 a la izquierda y el 2017 a la derecha. Perfecto. Ahora, ¿qué nos está diciendo a nosotros ese análisis horizontal? ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros ese análisis horizontal? ¿Quién me dice? La variación que ha tenido en cuanto a un año, un elemento, o sea, La variación, Camilo, sí, perfecto. Eso es cierto, Camilo. Ahora, si quiero ser un poco más específico, ¿qué nos está diciendo ese análisis horizontal?
Sí, Sí, profe, sí, sí, pues nos dice si hay pérdidas, si hay ganancias, si aumentaron los costos o disminuyeron, si los ingresos se mantuvieron o hubieron variaciones en los ingresos. ok. Digamos, este fue Carlos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Carlos, sí, digamos que eso es cierto, pero sobre todo es más cierto algunas de las cosas que tú dijiste. Son más ciertas que otras. Sí, por ejemplo, tú nos dices, aquí nos muestra si hay pérdidas y si hay ganancias. Eso es cierto, pero eso nos lo muestra específicamente el análisis horizontal. ¿Sí o no? No, yo puedo saber si hay pérdidas o hay ganancias sin el análisis horizontal. Sí. ¿Sí? No, profe, lo que Pero dice, luego tú decías que, por ejemplo, nos muestra si hubo incrementos o no. Eso sí específicamente nos lo dice el análisis horizontal. Sí, por eso decía, hay unas cosas más ciertas que las otras. ¿Verdad, Carlos? Y pues, Carlos, y para todos. ¿Qué es lo cierto? Pues que ya el análisis horizontal sí nos dice a nosotros específicamente si hay incrementos o no. Eso sí nos lo dice el análisis horizontal. ¿Sí? Si yo no tengo el análisis horizontal hecho, pues yo no puedo saber eso. Entonces eso sí es específico del análisis horizontal. ¿Sí está claro, Carlos? Y bueno, ¿quién me dice qué más podemos ver allí? En ese análisis horizontal, ¿qué más podemos ver? ¿Alguna otra conclusión de alguien que me diga? Buenas noches, profe. Pues aquí se observa en el primer ítem de ingresos, pues que hubo un aumento del 12,26% con relación al año pasado. Bueno, con relación a 2016. Sí, de acuerdo. Ese, digamos, perfecto, pero ¿qué conclusión tenemos de ahí, Carlos? Perdón, Javier. ¿Qué conclusión tenemos de ahí? O sea, es decir, sí, el análisis nos muestra que este numerito es 12,26, este es 7,68, pero ¿qué conclusión específicamente? Porque sí podríamos decir, mira, esto aumentó, esto aumentó, esto aumentó, pues esto se mantuvo, esto aumentó, esto disminuyó, pero a manera de conclusión, Javier, ¿qué es lo que podemos decir nosotros que nos llama la atención de ese análisis que está hecho ahí? ¿Sí? profe, la empresa ha tenido mejores rendimientos en el año 2017. Ha Bueno, generado mayor cantidad de utilidades eh, bueno, con respecto al 2016. O sea, hay una mejora en la operación de la empresa, en el ejercicio de la empresa. totalmente, Carlos, y todos. Y estamos tratando de llegar a unas conclusiones, ¿verdad? O sea, algo, conclusiones, ¿no? No a tratar de decir, mire, este numerito es 12,26%, este es 7,68%, porque eso es evidente y es ponernos a leer la diapositiva. Pero como nos dice alguien, oiga, es como que, oye, en el 2017 no fue igual, mejor o peor. Ya de entrada alguien nos está diciendo no fue mejor. Y nos está diciendo Carlos, además, por qué cree que no fue mejor, ¿verdad? Entonces tú dices, Carlos, es que hay una evidente mejora en qué cosas. Pues Las utilidades, primero que En todo en los los costos de ingresos, venta pero disminuyeron. exacto. Entonces, ojo que, ojo que los costos de venta hay que mirar, ¿no? Que no necesariamente, sí. Pero el punto es, nos hablaba, por ejemplo, Carlos, para hablar de las utilidades, y entiendo por qué hablas de las utilidades, porque las utilidades tienen un número como mucho en el porcentaje mucho mayor de lo que creyeron, de lo que crecieron los ingresos, ¿cierto, Carlos? sí, señor. ¿Sí?
Pero ojo, Javier, con lo que tú estabas diciendo, que es muy interesante, Javier. ¿Qué es qué cosa? ¿Tú qué estabas diciendo, Javier? Que los costos de venta, eh, bueno, disminuyeron a pesar de que es positivo, pues, o sea, hubo un pequeño incremento, no está tan relacionado con los ingresos, o sea, en proporción con los ingresos disminuyeron. Ok, vamos a tratar de traducir un poco eso, Javier, porque digamos que si nosotros decimos que los costos de venta disminuyeron, no, realmente no disminuyeron, crecieron. Sí, 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 o sea, básicamente los costos de ventas eran 1.537 y después se volvieron 1.655. Nosotros no podemos decir que los costos de ventas disminuyeron, pero sí podemos decir, Javier, y me quedo con tu participación y con tu aporte, porque lo que creo que estás queriendo decir es que, ojo, los costos de venta crecieron, pero crecieron en mucho menor proporción de lo que crecieron los ingresos. sí, ¿Sí? así es. Eso es creo que lo que está intentando decir. Y eso, digamos, es como buena noticia, ¿no? Sí, así Porque es. los ingresos crecieron el 12.26 y los costos de ventas, ¿verdad? Crecieron, pero en un nivel menor que ese 12.26. Entonces, eso es como buena noticia, ¿verdad? Sobre todo que si los costos de ventas eran del 70 y punta por ciento, entonces quiere decir que si los costos de venta están creciendo en un nivel inferior a lo que crecen los ingresos, probablemente yo voy a tener unos mejores beneficios, que es lo que más o menos estamos viendo nosotros en ciertos componentes del estado de resultados, como por ejemplo la utilidad antes de impuestos e intereses y en la utilidad antes de impuestos. Entonces, ¿qué resulta también llamativo de este análisis horizontal? Que por ejemplo, la utilidad de la operación está creciendo, ¿verdad? En más del 100%. La utilidad de antes de impuestos e intereses está creciendo en más del 100%. Y la utilidad antes de Disminuyeron impuestos, sí. ¿Quién me decía que, que dismi- disminuyó qué cosa? que disminuyeron los otros ingresos. Disminuyeron los otros ingresos. Pero digamos, eso para el análisis es bueno saber que disminuyeron los otros ingresos, pero la buena noticia que tenemos es que los ingresos que tienen una base numérica muchísimo mayor que los otros ingresos, esos aumentaron y aumentaron el 12.26, ¿verdad? Ahora, ¿quién más me dice alguna otra cosa que le llame la atención? Pero sí es bueno decir, oiga, ojo que todo lo que es ingresos no es tan positivo en términos de crecimiento. Eso, pues, es importante decirlo. Lástima que los otros ingresos tengan una base numérica tan baja con respecto a los ingresos que no son otros ingresos. ¿Quién más me puede decir otra cosa de este análisis horizontal? ¿Quién me puede decir algo que le llame la atención? Perfecto. Pues yo tengo una última pregunta para ustedes y es, bueno, ¿de dónde sale? Aquí dijimos que crecieron los ingresos 12.26%. Dijimos que la utilidad de la operación creció 179,41%. Mi pregunta es, ¿de dónde sale ese porcentaje? ¿Quién me dice eso? ¿Cómo se calcula? ¿De dónde sale ese 12.26%? Claro, en el análisis vertical era como evidente porque era una cosa entre la otra multiplicado por 100. Pero aquí en este caso, ¿de dónde sale ese número? Pues te ¿Quién me- toma el valor actual menos el valor anterior dividido sobre el valor anterior. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, Carlos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, por ejemplo, en el caso de los ingresos hay que hacer qué tipo de operación sencilla, Carlos. Sí, tomar 2.000
262 Ujú. menos 2015 ¿Sí? y lo dividimos entre 2015. De acuerdo. Y Y si lo lo quiero llevar a multiplicamos por porcentaje, 100, lo lo multiplicamos por 100. multiplicamos por 100. Ujú. Lo multiplicamos por 100 para que no haya confusiones, para quienes no, que alguien diga, no, es que eso da 0,1226. Oh, listo, se multiplica por 100 y resuelve el tema. Si es claro para todos, si es claro para todos de dónde sale esa operación, y es tal cual Sí, como nos señor. lo dice Carlos. Entonces, ese 1226 sale de agarrar 2262 menos 2015 entre 2015. Lo multiplicamos por 100 y eso nos debe dar a todos 12,26. Si yo quiero saber de dónde sale este 179,41, para poner otro ejemplo, entonces agarro 190 menos 68 entre 68 y lo multiplico por 100. De manera general, pues ese análisis horizontal se hace como el valor final menos el inicial entre el inicial. O si le quiero dar otro nombre, como decía Carlos, también es válido. El valor actual menos el valor anterior entre el valor anterior y a eso lo multiplico por 100. ¿Sí? Profe, también eso podría ser el año actual sobre el año anterior menos 1. No sé si da quien me decía, Camilo. Sí, señor. Puede ser, Camilo. Lo puede intentar, ¿sí? Básicamente, matemáticamente puede ser lo mismo. No sé si es equivalente porque no lo he probado, porque toda mi vida lo he hecho así como lo dicen los libros, que oiga, valor final menos inicial sobre inicial, ¿sí? Así como dice Pero Camilo, está eso que bastante tú me estás diciendo, eso que tú me estás diciendo me parece que se trata un poco de, uno tiene dos, valor inicial menos, eh, valor final menos el inicial sobre el inicial es igual a valor, aquí estoy pensando, ¿no? Valor final entre el inicial menos 1. Entonces, Camilo, creo que matemáticamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces creo que sí, creo que la respuesta contundente, Camilo, es sí, sí se puede. Sí, básicamente porque es lo mismo, ¿sí? Si nosotros aquí hacemos una operación Sí, sí, profe, yo hice el cálculo y matemática, sí da lo mismo. esa sí da lo mismo, porque básicamente, otra vez, nosotros la expresión valor final menos inicial entre inicial también se puede leer matemáticamente como tú lo indicaste. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo se calcula ese análisis horizontal? Perfecto. Entonces, pareciera que no hay preguntas. Listo. Lo otro que de lo otro que vamos a hablar, sí, y claramente, pues en estas sesiones estamos tratando de llevar hablando menos de los diferentes conceptos que hemos aprendido a lo largo de las sesiones y estamos tratando de hacer algo más de cálculos. Pero también la promesa de las cosas que hablamos nosotros en las primeras clases se mantienen, es que vamos a tratar de explicarlas de manera sencilla. ¿Listo? Entonces, aparte de estos dos elementos que acabamos de ver, que son muy importantes para hacer planeación financiera, pues vamos a empezar a hablar de indicadores. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de indicadores. Y si ustedes me permiten, me regalan un minutico. Yo voy a tratar de proyectarles un tablero. Entonces, les voy a pedir un segundito, porque creo que sí vamos a necesitar un tablero. Estoy aquí pensando cómo les voy a proyectar el tablero.
Por Teams no se puede. Listo. Regálame un minutico, por favor. A ver. Listo. Bueno, mientras yo voy resolviendo aquí, vamos a ir explicando. Ya tengo aquí como la parte de la solución, pero mientras yo le resuelvo el tablero, entonces esos indicadores en general, cuando nosotros empezamos a hablar de indicadores, hablamos de indicadores para qué cosa, para qué nos deberían servir a nosotros los indicadores. Para medir los objetivos trazados en la estrategia de la organización, profesor. De acuerdo, Para- Carlos. O sea, para medir, ¿sí? Los indicadores nos deberían servir a nosotros para medir, ¿cierto? Que alguien, ¿quién más me decía? También para diagnosticar, profe, en ese sentido, si la empresa está teniendo pérdidas o está teniendo utilidades. Para hacer un diagnóstico, entonces para medir. Si nos sirven para medir, entonces nos sirven para diagnosticar, nos sirven para saber si yo voy bien, regular o mal. Y si voy bien, que también más o menos voy, tengo un parámetro de referencia. ¿Para qué más nos sirven los indicadores? Yo diría que sería como que el tipo de indicador, porque por ejemplo, si nos vamos a los de liquidez, sería para ver si podemos sostener, si podemos mantenernos. Y por ejemplo, para otros indicadores, por ejemplo, como los de rentabilidad, podría ser si la eficiencia que tenemos como empresa y si generamos o no generamos valor. Perfecto. Entonces nos dicen, depende del tipo de indicador, ¿sí? Entonces yo quiero medir cosas, yo quiero mirar parámetros de referencia, pero entonces alguien se está poniendo más sofisticado y nos está diciendo, ¿quién fue el que me dijo eso? Nos está diciendo, oiga, pues depende de lo que usted quiera medir, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar nosotros de liquidez, de rentabilidad y demás, ¿cierto? Perfecto. Entonces sí, tenemos nosotros, digamos, una serie de indicadores y esos indicadores ya nosotros hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la liquidez. ¿Qué se supone que es la liquidez? ¿O quién me repite con base en lo que nosotros hemos aprendido en clase, qué es la liquidez? El efectivo que se tiene disponible, bolsillo, como El le dicen. efectivo que se tiene disponible. Luego, entonces, los indicadores de liquidez, ¿qué deberían medir? ¿O qué me deberían decir, Javier? ¿Cuánto efectivo tenemos así en caja, en la mano? Qué tanto me deberían dar una referencia de qué tanto, de qué tanta liquidez, ¿verdad? O tengo, qué tanta liquidez tengo, ¿cierto, Javier? Entonces, eso me deberían decir los indicadores de liquidez. Deberían ser un parámetro para yo más o menos entender qué tanta liquidez se supone que tengo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos ahí ese indicador que es la razón corriente, ¿qué me dice a mí la razón corriente? En términos lógicos, con base en lo que nosotros entendemos de los activos corrientes y los pasivos corrientes hasta ahora.
¿Quién me dice? Perfecto, si ya nosotros sabemos que estos son dos indicadores de liquidez, porque lo dice la diapositiva, entonces, ¿qué se supone que me dice la razón corriente? Sería como cuántos pesos, o sea, cuánto tiene la empresa por cada peso para pagar las deudas que tienen en corto plazo. ¿Quién me dice? Que no estoy viendo el... Qué pena. Camilo. Camilo, más o menos, Camilo, ¿sí? Pero pues digamos que mi recomendación acá es, Camilo y todos, que pues tratemos de desglosar el tema, ¿no? Como que vayamos punto por punto. Como para, perfecto, ¿qué tiene la razón corriente? ¿Qué contiene la razón corriente? No sé, profe, tal vez la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Perfecto, de acuerdo, pero se supone que en ese caso el activo corriente está en la parte de arriba y el pasivo corriente está en la parte de abajo. Ahora, el activo corriente, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué estado financiero? En el balance general, profe. En general. En el balance general del estado de situación financiera, ¿cierto? Perfecto. ¿Y el pasivo corriente, dónde lo encuentro? Igualmente, en el balance general. También. Estamos de acuerdo en eso. Perfecto, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué se supone que me dice a mí que es el activo corriente? ¿Qué es el activo corriente? Los Son bienes que son convertibles en efectivo. Lo que yo tengo que se puede convertir rápidamente o que es efectivo o que se puede convertir rápidamente en efectivo. ¿Cierto? Camilo, me parece que lo dijo. De acuerdo. ¿Y qué es el pasivo Mario. corriente? No, señor, creo que fue Mario. Mario, perdón, sí, Mario. Perfecto. Eso es cierto, Mario. Perfecto, eso es lo que es el activo corriente. ¿Y qué es el pasivo corriente? Las deudas. Pues, pero las deudas, ¿cuáles tipos de Deudas de deudas? corto plazo. Las deudas de corto plazo. Las de Perfecto. corto plazo. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que yo tenga una razón corriente de 2? ¿Quién me dice qué significa que yo tenga una razón corriente de 2? ¿O quién me dice qué significa que yo tengo una razón corriente de 1? Profe, una razón Profe, corriente pues de de 2. dos sería que Sí, alguien, no sé quién está hablando en este momento, estoy, digamos, compartiendo pantalla, y profe, no sé quién me está hablando, pero adelante, digamos, alguno, yo minimizo esto y sí, ¿quién me decía, profe? Y después usted decía Carlos, que si tenemos una razón corriente de 2, yo diría que, o sea, si tenemos una razón corriente de 2, quiere decir como que por cada 2 pesos que tenemos como que es por cada 2 pesos que debemos. O sea, tenemos 2 pesos por cada 2 pesos que debemos. No sé si me hago entender. sí, yo te entiendo perfectamente, pero lo importante es que entendamos todos, ¿no? Sí, pero eso es cierto lo que tú acabas de decir, Camilo. Eso es bastante cierto. ¿Listo? Entonces, yo estoy aquí tratando de compartir pantalla porque a la vez que nosotros estamos haciendo este análisis, pues me demoré ese poco en tratar de tener aquí la solución del tablero. Entonces, digamos que nos vamos a tratar de mirar esos indicadores con el tablero, ¿verdad? Entonces, se supone que estamos hablando de razón de liquidez. Y la razón de liquidez que estamos mirando es razón corriente, ¿sí? Es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente.
Entonces, para el ejemplo, yo estoy diciéndoles, oiga, ¿qué pasa si esto es igual a 2? ¿Qué me dice a mí si que esto sea igual a 2? Y es, sí, Camilo por ahí lo dijo, pero a mí me interesa que a nosotros nos quede eso y que lo repitamos las veces que sea necesaria para nosotros estar claros en qué significa tener una razón corriente de 2. ¿Quién me dice? ¿Quién me lo trata de explicar en otras palabras? Perfecto, yo les voy a dar una pista. ¿Sí? Resulta que 2 es igual a 2 sobre 1. Ahí Profe, está la pista. sí, Ser- adelante. Pues en este caso pues sería, profe, que en este caso tendría 2 por cada uno que debo. Exacto. Tratando de ser simplistas en el análisis, Fabián, aquí lo que me dice es que yo tengo 2 de activo corriente y tengo 1 de pasivo corriente. Eso es lo que me dice que la razón corriente sea igual a 2, porque 2 es igual a 2 sobre 1. Entonces, quiere decir que yo tengo más o menos activo corriente que pasivo corriente. Más, profe. Tengo más. Activo corriente. ¿Por qué? Porque 2 es mayor que 1, ¿cierto? Y eso suena a algo bueno o a algo malo. No, es bueno, profe. Bueno, Suena algo bueno, ¿cierto, Carlos? ¿Por qué razón? Aparentemente. ¿Por qué razón? Suena algo bueno, ¿por qué razón? Porque si ya yo sé que el activo corriente es o lo que tengo en efectivo o lo que puedo convertir rápido en efectivo. Y ya sé que el pasivo corriente son como las deudas que yo tengo que pagar rápido. Si el activo corriente está por encima del pasivo corriente, quiere decir que yo voy a tener la capacidad de pagar esas deudas. ¿Sí? Porque estas son las deudas no las deudas a largo plazo, son las deudas que yo tengo que pagar rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que pues es mejor que esa sea la situación a que, por ejemplo, la situación sea, ¿quién me dice qué significa que la razón corriente sea de 0,5? Que las deudas duplican los bienes que tenemos para convertir en efectivo. Es Camilo, ¿verdad? Sí, entonces es exactamente eso, No, profe, no, pero creo que fue Mario, Mario, perdón. Si nosotros queremos tratar de convertir ese 0,5 en algo que se parezca a activo corriente entre pasivo corriente, pues ese 0,5 ya se ve como así, ¿cierto? Mario y todos. Entonces, sí, señor, correcto. ¿Qué quiere decir en este caso la situación? Que pues básicamente ahora tengo un peso de pasivo, de activo corriente y tengo 2 de pasivo corriente. Ahora, ¿eso se ve como que bien o no tanto? Se ve mal, profe. Sí, no se ve tan bien, ¿cierto, Carlos? ¿Por qué razón? Porque pues ahora yo voy a tener que pagar cosas rápido y de pronto no tengo la plata para pagarlas rápido. Entonces no se ve como tan bien. Entonces esto es lo que me dice a mí la razón corriente y eso es lo que quiere decir la razón corriente, ¿verdad? Ahora, en términos sencillos, cuando yo tengo una razón corriente de 2, esto lo que me está diciendo es que por cada peso de pasivo corriente tengo 2 de activo corriente. ¿Sí? En esta lectura, si yo tengo, por ejemplo, una razón corriente de 1, ¿verdad? Siempre para lo que yo estoy diciendo, yo puedo, 1 es igual a 1 sobre 1. Entonces, en este caso, si la razón corriente es igual a 1, quiere decir que por cada peso de pasivo corriente, tengo un peso de activo corriente. ¿Sí? Ahora, si la razón corriente es de 0,5, ¿quién me dice cuántos pesos de activo corriente tengo por cada peso de pasivo corriente? ¿Quién me 50 dice? centavos.
Tenemos Tengo medio 90. activo, medio peso de activo corriente. 0.5, porque el 0.5 también lo puedo dividir en 1, que es igual a 0.5. Entonces, por cada peso de pasivo corriente, tengo 0 pesos de activo corriente. ¿Cierto? Entonces, digamos que esto, digamos, es algo que nosotros debemos tener presente y es qué es lo que me está queriendo decir a mí el indicador. En este caso, la razón corriente me está diciendo precisamente cuál es el nivel de pasivos corrientes con respecto a los activos corrientes. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo la prueba ácida. Ahora, perfecto, hay otro indicador que se llama, perdón, eso me está diciendo la razón corriente. Ahora, hay otro indicador que se llama la prueba ácida, que también es de liquidez. Entonces, esa prueba ácida es igual, ¿verdad? Al activo corriente menos inventarios sobre el pasivo corriente. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice la prueba? ¿Qué me está queriendo decir la prueba ácida? ¿Qué es lo que me está queriendo decir la prueba ácida? Alguien que me dé una idea, no importa, láncese al agua. ¿Qué me No, está profe, queriendo? lo primero que me dice es que el inventario no está siendo parte de los bienes que pueden ser convertidos en efectivo rápido, o sea, del activo corriente. Estamos separando los inventarios de este activo corriente, pues no sé, como para evidenciar mejor cómo estamos en la situación. Sí, es una prueba, es decir, cuando nosotros decimos que somos ácidos, quiere decir que, ¿qué cosa? Cuando uno dice coloquialmente, oiga, Somos crueles. exacto, más o menos como que es un análisis como oiga, un poco más cruel que el anterior, ¿sí? Y es como que, oiga, yo se supone que tengo parte de mis activos corrientes son los inventarios. Entonces voy a quitarle el inventario a esos activos corrientes como para ver ahora cómo se ve el indicador. Porque básicamente es parecido. ¿En qué se parece la prueba ácida a la razón corriente? En que tiene el activo corriente ahí en la fórmula y en que tiene el pasivo corriente. Pero aparece un elemento que son los inventarios, que los inventarios hacen parte del activo corriente. Entonces, como se llama prueba ácida, precisamente porque es una prueba un poco más cruel que la pasada. Y voy a tratar de ser un poco extremista. Le voy a quitar los inventarios a ese activo corriente para ver cómo se ve. ¿Sí? A ver cómo se ve ese indicador de liquidez. Y si este indicador, por ejemplo, me da 2, eso parece que es bueno o no es tan bueno. Sí, parece bueno, bro. Parece bueno. Bueno, ¿sí? Parece bueno. Parece bueno. ¿Por qué razón? Porque aun cuando le estoy quitando, ¿verdad? Los inventarios, pues todavía tengo más activo corriente que pasivo corriente. Pues quiere decir que eso se ve como bien, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son como dos de los indicadores que nosotros vamos a ver en esta clase, ¿verdad? De liquidez. Perfecto. Ya sabemos cuál es el mensaje que nos quiere dar a nosotros el indicador de liquidez. Vamos a ver un indicador de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, en ese indicador de endeudamiento,
vamos a ver un indicador que se llama la razón de endeudamiento. Que es igual a pasivo entre activo por 100. ¿Qué me está queriendo decir ese indicador de endeudamiento? ¿Quién me dice qué me está queriendo decir este indicador de endeudamiento? Alguien que me diga algo, ¿no? Con base en lo que nosotros hemos aprendido. Profe, me está diciendo qué cantidad de los activos están siendo financiados por los pasivos. De acuerdo, Carlos. Y de alguna manera yo sé que los pasivos es, ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos repetido. Hemos dicho, oiga, los pasivos es lo que tengo y debo. Y los activos es lo que tengo en general. Lo que tengo y debo y lo que tengo y no debo. Ahora, perfecto. Tratando de desglosar un poco más lo que nos dice Carlos, ¿sí? ¿Qué mensaje nos está tratando de decir si es un indicador de endeudamiento, el indicador de endeudamiento se supone que está midiendo qué cosa? Las deudas, profe. Proporción de deuda. ¿Qué tan endeudado estoy? ¿Cierto? Porcentaje de deuda con relación a los activos. Exacto. Se supone que el La activo es lo proporción que que yo tiene la tengo. empresa. Se supone que el activo es lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ahora quiero saber en términos porcentuales, más o menos, qué tanto debo de lo que tengo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si este indicador, el resultado me da 100%, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que tengo lo debo, profe. Todos los Está activos están sobreendeudada, siendo profe. financiados Totalmente. por pasivos. Quiere decir que todo lo que tengo lo debo. ¿En qué casos? Creo que decíamos, perfecto, usted puede tener una casa, pero usted pidió toda la plata prestada al banco para comprar esa casa. Y vamos a suponer que el banco se la prestó. Pues ese es su estado de situación financiera. Y es todo lo que usted tiene lo debe. Usted solamente tiene una casa y esa casa pues la debe completica. Ahora, ¿qué pasa si el indicador me da el 50%? Que debo 50% de la empresa, de lo que tengo. Que debo la mitad de lo que tengo. ¿Sí? ¿En qué caso ese indicador da el 50%? ¿Sí? Pues Cuando compro la casa, pero aporto la mitad de la plata con recursos propios y no préstamo del banco. en caso de que yo tenga de pasivo 1, que tenga de activo 2, pues en ese caso, más o menos, la razón de endeudamiento, pues más o menos no, en ese caso la razón de endeudamiento es del 50%. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, eso nos dice a nosotros la razón de endeudamiento. Nos dice qué tan tan endeudados estamos. ¿Sí? ¿Y dónde está la información de en qué estado financiero está la información de qué tan endeudados estamos? ¿En cuál de los estados financieros? En el estado de la Balance general. situación financiera. Estado de situación financiera o balance general. ¿De acuerdo? Listo. Así como hay un indicador de endeudamiento y hay indicadores de liquidez, también hay indicadores de rentabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un indicador de rentabilidad. ¿Listo? Entonces, tenemos un indicador de rentabilidad que es el margen operacional. Ese margen operacional es igual a la utilidad operacional
entre las ventas o entre los ingresos. Vamos a poner ventas aquí, entre paréntesis ingresos, por 100. ¿Qué me quiere decir a mí ese indicador? ¿Qué me quiere decir ese indicador? Alguien que me diga qué mensaje me está mandando ese indicador. Si yo sé que me está hablando de la utilidad operacional y me está hablando de las ventas o los ingresos, ¿qué mensaje me está dando el indicador? Profe, nos quiere decir el porcentaje de ingresos que nos queda luego de cubrir los gastos operacionales del ente económico, sin tener en cuenta los impuestos todavía. Algo así, Carlos, sí, y es, oiga, ¿cuál es precisamente, teniendo como base los ingresos, qué tanto porcentaje de los ingresos me está quedando a mí como utilidad operacional? Y sabemos, por ejemplo, que la utilidad operacional, si hacemos un análisis de todos los componentes que tiene el estado de resultados, sabemos que la utilidad operacional a esa todavía no se le han restado los impuestos, todavía no se le han restado los intereses, si yo estoy pagando algún crédito. Entonces, perfecto, yo quiero saber sobre lo que estoy vendiendo, sobre lo que me está ingresando, sobre mis ingresos, quiero saber qué porcentaje tenemos de utilidad operacional. Ese es el mensaje que nos está dando a nosotros ese indicador de rentabilidad. ¿Qué otro indicador de rentabilidad tenemos? Un indicador que se llama el ROA. ¿Sí? ¿Por qué se llama el ROA? Porque ese indicador, pues está, pues, digamos, las iniciales están referenciadas en inglés. Entonces, se llama Return Over Assets, que significa básicamente el retorno sobre los activos. Y ese indicador se puede medir de varias formas. Entre las formas que se puede medir, pues uno es la utilidad neta sobre los activos por 100. ¿Y qué mensaje me está dando este indicador? ¿Qué mensaje me está dando este indicador? ¿Quién me dice? ¿O qué es lo que más o menos está tratando de medir? El margen de utilidad con relación a la inversión de la empresa, a la inversión total en activos. Sí, algo así, Javier, ¿de acuerdo? Algo así. Puede ser que, puede, Sí, ¿qué más me iba a decir? puede ser que tan rentable puede ser la empresa en relación con los activos que tiene. De acuerdo, me está tratando de medir algo así, Camilo, pero yo quiero como tratar de que ustedes se queden con unos mensajes como nuevos y que los puedan interiorizar en estos espacios, que es lo primero que es importante que nosotros podamos ver, por ejemplo, en comparación, comparando el margen operacional del ROA, es que, por ejemplo, la utilidad operacional, ¿en qué estado financiero la encuentro? Estado de resultados. Resultados. En el estado de resultados. ¿Y las ventas, dónde las encuentro? Estado de resultados. En el estado de resultados. Perfecto. En este caso, cuando estamos hablando del ROA, la utilidad neta, ¿dónde lo encuentro? Estado de Parece que resultados. Ah, no, sí, sí, ¿Perdón? sí, sí. Estado de Perdón. resultados. En el estado de resultados, ¿sí? ¿Y los activos, dónde los encuentro? Estado de Balance. situación financiera. En el estado de situación financiera o antes balance.
¿sí? Entonces, digamos que eso es importante que lo tengamos en cuenta porque aquí estamos comparando una cosa que está en el estado de resultados con otra cosa que está en el estado de situación financiera, ¿cierto? Entonces, se supone que los activos es lo que yo tengo, ¿verdad? Ya sea que lo tengo con deuda o sin deuda, pero es lo que yo tengo. Y ahora, este indicador a mí me está tratando de demostrar cuál es el porcentaje de los beneficios en términos de la utilidad neta con respecto a lo que tengo, ¿sí? Entonces, como que si ese indicador me diera a mí el 50%, ¿eso se ve bueno o no se ve tan bueno? Aparentemente, ¿no? Se ve bueno, profe. Se ve buenísimo, ¿cierto, Carlos? Aparentemente, ¿no? Claramente estamos hablando en términos de porcentaje. Tengo que ver eso en números como es, ¿sí? Porque si la base numérica es muy baja, pues ya no se ve tan bueno, pero parece, aparentemente en términos de porcentaje se ve buenísimo. ¿Por qué razón? Porque, oiga, pues usted, por ejemplo, en un año, si estamos hablando que ese indicador está midiendo la realidad de un año, pues quiere decir que, pues, usted tiene utilidad neta la mitad de lo que tiene. Entonces, se ve bueno, aparentemente, ¿no? Hay que revisar las bases numéricas, no solamente quedarnos en los porcentajes. Entonces, eso es lo que me está midiendo el ROA. Ojo, ese ROA puede tener unas variaciones, ¿sí? Porque hay gente, o hay libros, o hay fórmulas en internet, o hay profesores que dicen, oiga, es que el ROA, ojo, que no es no es eso, sino que el ROA es medir la utilidad no neta, sino la utilidad operacional entre los activos y multiplicarlos por 100. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de los dos indicadores está bien y cuál está mal? Pues sencillamente los dos indicadores están bien. No hay nadie que esté equivocado ahí. Oiga, profesor, pero es que usted me está mostrando en una la utilidad neta y la otra la utilidad operacional. Pues digamos que eso se puede reconciliar, ¿sí? Eso se puede reconciliar diciendo como que, oiga, venga, tranquilo, no se preocupe. A eso que usted está viendo abajo en verde, usted le puede llamar ropa. ¿Sí? Y digamos, está midiendo, ahí tienen nombres diferentes y están tratando de medir cosas parecidas, pero que no son lo mismo. En el caso del indicador que está en azul, en color azul, pues está midiendo la utilidad neta. En el caso de ropa, está midiendo la utilidad operacional. Es decir, la utilidad operacional sabemos que la encontramos en el estado de resultados, pero todavía no le he restado cosas a esa utilidad operacional. Probablemente no le he restado impuestos, probablemente no le he restado gastos financieros. Y de igual manera, pues lo estoy dividiendo en los activos. Entonces, digamos que para reconciliar cualquier tipo de confusión alrededor de ROA, pues podemos decirle al de azul ROA y al de abajo le podemos decir ROPA, ¿sí? ¿Listo? ROPA por la parte operacional, ¿sí? Básicamente, pero digamos que son variaciones de ese tipo de indicadores. ¿Listo? Entonces, a ver, como ya son las 8:30, lo que vamos a hacer es... lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer la clase con un pequeño quiz y la actividad la vamos a dar para mañana. ¿Listo? Entonces, para que mañana estemos preparados para hacer una actividad grupal que se las había anunciado al inicio de la clase, pero entonces esa actividad grupal la vamos a hacer mañana. ¿Listo? Entonces les voy a dejar, como es costumbre, les voy a dejar aquí la pantalla compartida con un quiz para que ustedes, por favor, lo diligencien y me lo envíen, por favor, al correo. ¿Sabes? Como en todas las clases, muy sencillo, muy fácil, siempre y cuando estemos prestando atención.
Entonces otra vez, esto es con base en lo visto en clase. ¿Listo?
Doctor, veo borroso el quiz. Hola, ¿cómo está? Qué pena. Sí, alguien, No veo nada. alguien que le pase lo mismo. ¿Cómo ¿El va? resto bien? Sí, profe, también. Sí, profe, a mí también. Es decir, ¿sí se ve borroso? Sí, profesor. Bueno, Señor. dicto entonces, la primera pregunta es, indique los 4 objetivos financieros y explíquelos. 2, ¿en qué consiste el análisis vertical? Y 3, ¿en qué consiste el análisis horizontal? Profe, el correo, disculpe, reinawilliam@hotmail.com, ¿sí? reinawilliam@hotmail.com, así es. Gracias. Reina es latina y William es W-I-L-L-I-A-M de mamá.
profe, me Bueno. confirma si recibí cualquier chica. Sí, he recibido el de Mario, el de María Mármol, el de Javier y el de Diana Estrada. He recibido esos 4 hasta el momento. Por favor, los demás terminen de enviar sus quizzes. Y bueno, aquí a manera informativa, pues ya sabemos que mañana nos vemos de 7 a 9 también. Y con alta probabilidad, pues vamos a hacer una actividad. Probablemente vamos a hacer la actividad en lugar del quiz, que si hacemos las 2 actividades, pues no nos va a rendir la clase. Y necesitamos, pues, ver temas. ¿Listo? Pues, claramente sí, ya quienes nos mandaron los quizzes, Mario, María Mármol, Javier, Diana, pues muchas gracias. De igual forma, pues me quedo un par de minuticos más por acá. Pero la idea es ya ir cerrando y que ustedes manden sus quizzes. Erika Estrella también lo acabo de recibir. Profe, el mío no le ha llegado, de Carlos Luna. A ver. Carlos Luna, Carlos me acaba de llegar. Gracias, profe. Bueno, 9:02, entonces otra vez he recibido el de Mario, el de María Mármol, el de Javier, el de Diana, el de Erika, el de Carlos. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar la sesión aquí en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos mañana a las 7. Gracias, Por profesor. favor, quienes no han Gracias, mandado profe. los quizzes, por favor, terminen de mandarlos. Los espero. ¿Listo? Feliz noche Feliz para todos. noche. Gracias, profe. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Feliz noche. Profe, feliz noche.